Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Opinología Indeseable. El día de hoy vamos a hacer un clip corto acerca de un tema que estuvo muy en boga en días pasados, y es a raíz de que de pronto en México, no sé si en algunos otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos, pero por lo menos en México se da un fenómeno bastante curioso, y es que los jóvenes de edad productiva, mayores de 18 años, no quieren trabajar, no quieren salir de su casa, donde han vivido durante algunos años, que es la casa de sus padres. Y este tipo de situación es una situación que a veces de repente confunde mucho a los padres, porque llegan a pensar que sus hijos podrían estar pasando por un trastorno depresivo o una situación que no les deja salir de allí. Entonces, aquí nos podríamos preguntar qué tanto de esto es cierto y qué tanto no lo es. Primero tenemos que entender que a veces la vida es como una lista del supermercado, ¿no? Cuando eres un niño, estás en la primaria, tienes por lo menos 6 años de tu vida donde tienes muy claro qué es lo que vas a hacer. Toda la escuela primaria son 6 años, en donde hasta los 12 o 11, dependiendo la edad a la que entraste a la primaria, sabes perfectamente cuál es el camino trazado, cuál es tu futuro. Posteriormente, si vives en México, seguirá la escuela secundaria, en el cual tendrás por lo menos otros 3 años, donde volverás a saber qué es lo que sigue, de los 12 a los 15 años. Y posteriormente continúa la escuela preparatoria para algunas personas. Si decides seguir estudiando, tendrás otros 3 años donde sabes qué es lo que vas a hacer. Pero hay algunas personas que de pronto deciden trabajar o deciden dejar de estudiar, y entonces entran a un trabajo muchas veces como para ayudar a la familia o cosas así. Y esto les da una sensación de que lo que sigue en la vida es trabajar como burros durante el resto de su existencia, ¿no? Entonces, estas personas que no estudian la preparatoria o que no estudian una carrera universitaria, siempre tienen mayor probabilidad de casarse a una edad muy joven y de tener hijos a una edad también muy joven. Pero ¿qué pasa con las personas que deciden sí seguir adelante, ¿no? Los que empiezan a estudiar la preparatoria, que tienen otros 3 años donde ya saben qué es lo que van a hacer, y posteriormente la universidad. Pues recordemos que al estar dentro de la universidad cumples la mayoría de edad, los 18 años. Y aquí es donde ya vas a comenzar una vida productiva en cualquier momento. Muy probablemente salgas la carrera a los 23 años y te tienes que enfrentar a la idea de trabajar por fin y ejercer aquel estudio en el que llevas ya por lo menos más de 10 años de tu vida. Entonces, si llevas 10, 12, 15 años estudiando, muchas veces no sabes hacer otra cosa que estudiar. Y aquí es donde nos encontramos a veces a unos tipos de personas que no, de hombres y mujeres, que no quieren llegar a ser trabajadores, no quieren llegar a trabajar, y entonces a veces inician una carrera, no la terminan y luego inician otra, no la terminan y luego inician otra. O por el contrario, que a veces inician una carrera, la terminan y posteriormente en lugar de continuar con la vida adulta de trabajo, de pagar una renta, etcétera, entonces lo que deciden es estudiar una maestría, estudiar una especialización, un doctorado, un postdoctorado, y a veces se vuelven estudiantes eternos. El problema de los estudiantes eternos es que a veces te encuentras con personas de más de 30 años que nunca han probado la experiencia laboral, que realmente no saben enfrentarse a un horario de entrada, a un horario de salida, a cumplir con responsabilidades de pagar rentas, pagar luz, pagar agua, etcétera. Y esto a la larga se convierte en una zona de confort.
Cuando una persona un joven se encuentra en casa de sus padres, está en una zona de confort en donde tiene comida, tiene sus 3 comidas al día, tiene quien le lave, quien le planche, no tiene que pagar una renta, tiene muchas veces servicios como de internet, agua, luz, servicios de entretenimiento, juegos de video, etcétera. Y son cosas que no paga él, que no salen de su bolsillo, sino que son sus padres quienes lo están manteniendo. Ahora sí que es una persona mantenida, ¿no? Entonces, mientras este joven se mantenga allí en ese mismo estatus de estudiante o de una persona que simplemente está en su casa, no tiene que hacerse responsable de nada. Entonces esto crea una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Una zona de confort es un estatus, un estado del cerebro, en donde el cerebro llegaba viviendo así X cantidad de años, ¿no? 10 años, 5 años, 3 años, la cantidad de tiempo que sea. Pero el punto es que el cerebro ya sabe vivir así. Puede vivir mal, quizá quejándose, quizá sintiéndose mal, pero ya sabe vivir así. Esa es la manera. Podría vivir quejándose, pero ya lo sabe, tiene años haciendo exactamente lo mismo. Entonces, es muy difícil salir de las zonas de confort, sobre todo cuando estas implican supervivencia. No es lo mismo estar en casa de tus papás, donde te lavan, te planchan, te dan comida, tienes internet y tienes un techo gratuito, a que de repente salgas a una casa que tienes que amueblar, que tienes que hacer tu comida, que tienes que pagar luz, renta, agua, gas, y tener X cantidad de responsabilidades. Entonces, cuando de repente algún padre de familia me llega y me pregunta, es que mi hijo no trabaja, ¿por qué no trabaja? Está deprimido. Sí, puede ser que a lo mejor su hijo padezca de una depresión, pero en muchas ocasiones esta depresión va ligada, es una depresión que tiene mucho que ver con un estado de desocupación del joven. Recordemos que al cerebro le gustan las experiencias nuevas, y a la larga, aunque un joven no trabaje, no estudie o se la viva en su casa haciéndose pendejo, básicamente este joven sí sufre por ello, sufre una culpa del hecho de yo debería de estar haciendo esto, yo debería de estar haciendo lo otro y no lo hago. Sin embargo, no me siento lo suficientemente incómodo como para dejar de hacerlo. Es una ironía bastante curiosa. En mi libro, Manual de Supervivencia para el Hombre Feo, toco un poco ese tema y lo ilustro con una historia. En aquella historia dice que hay un hombre que está mirando a un perro que se encuentra en el suelo, ¿no? Y este perro está llorando, está chillando constantemente. Entonces un hombre se le acerca a otro y le dice, oye, ese perro está llorando, no deja de llorar, ¿qué es lo que tiene? Y entonces él dice, es que está acostado en un clavo. Y entonces la persona dice, ¿y por qué el perro no se levanta de ese clavo? Y entonces dice, pues es que le duele, pero no lo suficiente como para levantarse. Entonces, lo mismo es lo que sucede con las personas. Muchas veces puedes tener un estado de depresión, un estado de distimia, sentirte triste por la vida que llevas. Sin embargo, hay algo que te sabe, hay algo que le sacas, hay algo que te conviene de estar dentro de ese estado depresivo, de ese estado de sensación a veces de ansiedad. Ahora, toquemos un poquito el tema de la ansiedad. La ansiedad es una hiperactividad del cerebro donde el cerebro se encuentra inquieto. ¿Por qué a veces el cerebro se encuentra inquieto, se encuentra súper excitado? Lo que sucede es que el cerebro, cuando come, recibe ciertas nutrientes, azúcares, carbohidratos, etcétera, de los alimentos. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros no gastamos la cantidad de energía que ingerimos. O sea, comes cierta cantidad, pero no utilizas esa energía y entonces se queda en el cuerpo. Si esta persona que está todo el día en casa no utiliza esa energía, como por ejemplo haciendo ejercicio o yendo a trabajar o haciendo labores domésticas, etcétera, lo que empieza a tener es que su cuerpo
empieza a desear moverse, desea hacer otra cosa, y entonces empiezan a tener movimientos involuntarios, como mover mucho las manos, mover mucho los pies, las rodillas, incluso hasta llegar a hacer movimientos de bamboleo. Las manos, los dedos, morderse las uñas, rechinar los dientes, apretar los dientes, diferentes tipos de ideas rumiantes. Una idea rumiante es una idea a la que una persona está pensando todo el día en ella, ¿no? Por ejemplo, las personas son muy temerosas que dicen, no, es que tengo mucho miedo a salir a la calle, tengo mucho miedo que me asalten, tengo mucho miedo que me roben, tengo mucho miedo que me violen, ¿no? Tengo mucho miedo, eh, enamorarme, por ejemplo, conocer una pareja, que me lastimen. Eso es la ansiedad. La ansiedad es un exceso de energía que está en el cuerpo que no lo sacan, y entonces esas personas, para ya no recibir más estímulos, son personas que a veces deciden no salir a la calle, no conocer personas, no hacerse de una pareja, etcétera, porque la ansiedad siempre va ligada a una cuestión de depresión, ¿no? A personas que están desocupadas, no tienen mucho que hacer, y su cerebro empieza a pensar en pendejadas, en estupideces. El cerebro necesita relajarse, salir, ir a la calle, hacer deporte, necesita conocer personas, socializar. Sin embargo, si no lo haces, si te la pasas en tu casa encerrado todo el tiempo, entonces la ansiedad se empieza a apoderar de ti. Y entonces empieza a tener ciertas conductas destructivas. Incluso por eso esa es una de las razones por las cuales hay drogadictos, hay personas que les gusta mucho beber, el alcohol, fumar, etcétera, porque el cigarro ayuda a calmar los nervios. El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central. La marihuana también es una droga depresora del sistema nervioso central. Y estas drogas lo que hacen es calmar la ansiedad, calmar el cerebro. Entonces hay personas que a veces, ante un cerebro hiperestimulado con demasiadas sensaciones por un lado y por otro, deciden drogarse, o distraerse, ¿no? Incluso también la distracción es una manera de paliar con la ansiedad, ¿no? Ver la televisión, estar comiendo, también es una conducta compulsiva, comer, comer, comer. Y eso obviamente pues te lleva a la larga a subir de peso. Entonces, aquí la pregunta es, si mi hijo ya está pasando por todo este proceso, si ya está pasando por toda esta situación de que no quiere salir a la calle, de que no quiere tener una novia y casarse y tener hijos, no quiere seguir estudiando, si no quiere salir de la casa, ¿cuál es la solución? La solución es correrlo de la casa. No estoy hablando de decir sáquelo a la calle, al desamparo, no, pero a veces es bueno que los hombres adultos, sobre todo si estamos hablando de hombres de 30 años, de 35 años, si nunca se han logrado enfrentar a la realidad de pagar una renta, de pagar una luz, todo lo que mencionamos anteriormente, serán hombres que siempre serán hijos, serán un chabelo, un hombre, un adulto, un niño en el cuerpo de un adulto, ¿no? Serán jóvenes que siempre estarán bajo el ala de sus padres. Si usted considera que correr a la persona de la casa es una situación demasiado extrema, porque pobrecito de mi hijo y no vaya a ser que se muera de hambre, entonces considere ponerlo a trabajar, obligarlo a trabajar. ¿De qué manera se le puede obligar? Retírele el internet, retírele los juegos de video, quítele los distractores que lo mantienen en la casa, aquellas cosas que lo hacen que se quede todo el día viendo la televisión o sin hacer nada. Logre llegar a una negociación. Tú vas a pagar el internet. Si tú no pagas el internet, no vas a tener internet. Compra tus cosas, compra tu ropa, compra tus videojuegos. Aunque luego de repente hay jóvenes que prefieren no traer zapatos que trabajar, ¿no? No traer ropa buena que trabajar. Entonces, obligar al hijo a trabajar. Obligarlo como, si vives aquí vas a tener que pagar una renta, por ejemplo. Dame 500 pesos al mes, dame 1000 pesos al mes. Obligarlo de alguna manera. Los padres de hoy son padres que suelen ser débiles, que suelen no tener las agallas suficientes como para obligar a los hijos, como antes se hacía.
Yo sé que puede sonar quizás rudo, quizás una manera de decir, quizás suena poco empático, pero les voy a decir algo, hay una hipersensibilización de la sociedad. Es bueno ser sensible, es bueno ser empático, pero tampoco en un exceso en el que ya la victimización sea la regla, donde las personas se vuelvan víctimas siempre de las circunstancias y esto les evite que hagan algo. Entonces, en este capítulo es importante que ustedes hayan aprendido que las personas están sin trabajar y están en su casa porque es una zona de confort. Que esa zona de confort es alimentada por los padres que no obligan a los hijos a darles responsabilidad, a trabajar, a ganarse la vida, a saber lo que es tener una responsabilidad, porque esa es la palabra clave, responsabilidad. Si estos jóvenes no tienen ninguna responsabilidad, nunca serán adultos responsables. Entonces, por algo se empieza. Deles responsabilidades, denle la mayor cantidad de responsabilidades posibles para que se vuelva un adulto sano, un adulto funcional, y esto a la larga le va a ayudar. Como siempre, les agradezco mucho. Si les gustó, dale like y los espero en el siguiente episodio de Opinología Indeseable.